Pánico en Wall Street. ¿Está la Unión Europea comprando a Turquía? Bueno, Space Cowboy Sucio nos dice: es una moneda fuerte el ejército de Turquía. Bueno, esto es una cuestión que está dando vueltas continuamente durante las últimas semanas, ¿no? ¿En qué medida Turquía, dentro de esa tradicional ambigüedad de los últimos años entre la OTAN a la que pertenece, los BRICS y los BRICS en los que ha pedido la adhesión, daría la sensación, por los movimientos de las últimas semanas, de que se está posicionando claramente a favor de la OTAN, ¿no? Esta era la primera impresión que se obtenía después del hundimiento del régimen del gobierno en Siria, una Siria que fue ocupada por yihadistas coordinados por Turquía, ¿no? Una operación extraña cuya interpretación no está del todo cerrada, pero bueno, la interpretación más aparente es que efectivamente pues era Turquía la que de alguna forma había dado un golpe estratégico tanto a Irán como a Rusia con esa operación en Siria, ¿no? Bueno, en los últimos días, semanas, hay distintos movimientos de países europeos con respecto a Turquía, y ahora ya pensando en el conflicto en Ucrania y en la posible implicación directa o indirecta de Turquía en este conflicto, ¿no? Bueno, todo empezó con una visita de Zelensky, que ya sabéis que Zelensky tiene una fuerza diplomática internacional enorme, no como presidente de Ucrania, sino como, digamos, un representante de las fuerzas oligárquicas europeas, ¿eh? Que controlan Ucrania como controlan otros países, ¿no? Bien, después de esa visita se han producido otras visitas de representantes de la Unión Europea, y en todas ellas se ha hablado, bueno, primero de la posibilidad de que Turquía colaborase en el esfuerzo bélico de esa intervención en Ucrania que están planeando sobre todo Francia y Reino Unido. Bueno, ya sabéis que el principal problema de esa intervención es que los países europeos de la OTAN no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia, que es no otra cosa, es ese desplazamiento militar. Ya sabéis que siguen hablando, bueno, cuando se acuerdan, utilizan la expresión de fuerzas de paz y tal, cuando todos sabemos que es fuerzas de guerra, son fuerzas para enfrentarse a Rusia, ¿no? Entonces, el principal problema es ese, que no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia, y que su objetivo, aparentemente, es generar un contexto tan disruptivo, una escalada de tal nivel, que Estados Unidos esté obligado a involucrarse a su favor, ¿no? Bien, un elemento muy importante del que se está hablando últimamente es la posibilidad de que Turquía se implicara en esas expediciones militares, y esto añadiese un plus importante a la capacidad militar de esas fuerzas de la OTAN. Porque claro, Turquía sí tiene un ejército, digamos a decir, serio, ¿no? Es decir, más allá de las cifras aparentes, tiene un potencial militar, creo que son como 2 veces y medio el del Reino Unido en número de soldados, digamos, ¿no? No es evidentemente el único referente, pero para que nos hagamos una idea, el potencial militar de Turquía es un potencial real, mientras que el de los países europeos es un potencial tremendamente teórico, debilitado, anticuado, sin entrenamiento, etcétera. Mientras que Turquía ha mantenido un esfuerzo bélico importante. Bueno, pues tenía el frente de alguna forma con los kurdos, luego en Siria ha mantenido esos frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, por una razón o por otra, Turquía tiene un ejército
potente comparado con el de los países europeos. Bueno, en este sentido es muy interesante que la propia Turquía hizo referencia a su disposición, en principio teórica, a participar en un contingente de paz. Y luego hemos tenido declaraciones continuadas, algunas de Turquía, otras de representantes de la Unión Europea. Vamos a ver, podemos destacar, por ejemplo, ¿no? Bien, el propio Erdogan, el presidente de Turquía, dijo: solo Turquía puede salvar la Unión Europea. Erdogan reivindica un nuevo papel en la defensa de Europa por la amenaza Trump, ¿no? Bien, o por ejemplo, muy interesante, entre los distintos representantes de la diplomacia europea que se han desplazado a Turquía, bueno, uno de los que se ha desplazado ha sido Costa, el presidente del Consejo Europeo. Esto no es cualquiera, ¿no? No es el representante Kaja Kallas, la representante de Relaciones Exteriores, ni es la presidenta de la Comisión Europea, es el presidente del Consejo Europeo, ¿no? El órgano formalmente más importante, de mayor nivel que la Comisión Europea. Tiene la representación institucional de los Estados como tal en la Unión Europea, ¿no? Que es el peso político más fuerte, ¿no? Bueno, ¿por qué ha ido a Turquía? Bueno, pues el propio Erdogan hizo referencia a la posibilidad de que se acelerara el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Un proceso que está pendiente desde hace 30 años, que aparentemente estaba ya olvidado por las dos partes, desde Turquía, porque parecía que había un distanciamiento creciente y un interés cada vez menor en solicitar esa adhesión, y sin embargo durante estos días se ha vuelto a poner este tema sobre la mesa, ¿no? Y Costa, claro, el presidente del Consejo Europeo, ese órgano de ese nivel institucional, se desplaza a Turquía, ¿no? Para comentar planes de seguridad en Europa, la participación de Turquía en planes de seguridad. Bueno, Costa no lleva directamente los planes de seguridad, pero sí, por ejemplo, los procedimientos de adhesión, ¿no? Bien, todo parece indicar que hay, digamos, un tira y afloja en el que podría la Unión Europea, al parecer, está jugando con la posibilidad de la adhesión de Turquía a cambio de una implicación directa de este país en ese desplazamiento de tropas a Ucrania, en definitiva, en ese enfrentamiento con Rusia, ¿no? Bueno, esto no es nuevo, lo está haciendo, por ejemplo, con Ucrania constantemente, ¿no? Ofreciendo el caramelo de la adhesión a la Unión Europea a cambio de que sigan desgastando a Rusia hasta el último ucraniano, ¿no? Esa es la estrategia fundamental de Occidente con respecto a Ucrania. No defender a Ucrania, sino desgastar a Rusia, ¿eh? Ese es el gran objetivo, ¿no? Bien, vamos a ver, con Turquía pasa un poco lo que muchas veces sucede con Trump, que un día avanza en una dirección, otro día en la contraria, y vuelve en la semana siguiente a contradecir lo que parecía un movimiento claro la semana anterior. Pero bueno, la verdad es que estas declaraciones apuntan en la dirección de que Turquía estaría acariciando la idea de entrar directamente en la guerra contra Rusia a cambio de la adhesión a la Unión Europea. Bueno, ya digo aparentemente, ¿eh? Aparentemente, porque en principio Turquía sigue siendo un país aspirante a pertenecer a los BRICS, y ha habido un enorme silencio al respecto en Irán, en China, en Rusia, con respecto a este tema de la adhesión de Turquía,
no se ha cuestionado ni se ha reprochado con dureza a Turquía su aparente papel en el cambio de gobierno en Siria, ni tampoco estos aparentes coqueteos con Occidente, con la NATO, a efectos de su implicación en la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta todos estos movimientos, sabiendo que es una línea por la que podría avanzar Turquía si en algún momento ve claro, evidentemente, que estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de un conflicto que puede ser un conflicto mundial. Entonces Turquía tendría que probablemente ver claro en un momento determinado que cree que en ese conflicto van a ganar los países de Europa Occidental para hacer esa apuesta. Para hacer esa apuesta. Claro, no por una mera especulación, por una mera promesa, no se lo va a jugar todo de una forma, vamos a decir, irreflexiva. Bien, dejadnos preguntas y comentarios y no os olvidéis de dar la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.